habíamos hecho un repaso de las diferentes etiologías. Hemos indicado que para la presión renal la primera causa siempre va a ser hipoperfusión. La hipoperfusión no solamente era la presión arterial baja, involucraba muchas variables que ustedes tenían que valorar, desde la vía aérea, el gasto cardíaco, la presión arterial, la cantidad de hemoglobina como tal. Y esa hipoperfusión pues iba a causar la lesión estructural renal y por lo tanto la presión renal representaba el 70% de todos los casos y pues inicialmente es reversible. Pero una renal puede progresar fácilmente, una presión renal no puede progresar fácilmente a una renal. Por eso es importante poder identificarla, porque si no corrigen se va a mantener ese esquema y progresa una renal y en algunos casos va a requerir hemodiálisis. Las causas de hipoperfusión renal van a ser locales, hemos explicado, pueden ser generales. Dentro de las generales, la disminución del volumen celular, hemos hablado de las hemorragias, quemados, cualquier enfermedad que vaya a causar deshidratación, los mismos diuréticos también que van a disminuir el volumen circular arterial efectivo. La caída del gasto por insuficiencia cardíaca, por hipertensión, por TED, por taponamiento cardíaco, la presencia de líquido en tercer espacio, líquido intestinal, histórico de sí. Vean que cualquier patología, al órgano que va a repercutir siempre va a ser el riñón. Por eso el riñón es fundamental dentro de la evaluación de todo paciente en ingreso. La creatinina no siempre va a ser confiable porque la creatinina presenta una cinética. Hoy está un valor, más tarde está otro valor, más tarde otro valor, tiene otro valor. Pero algo que sí es más confiable es la monitorización de la diuresis horaria o flujo urinario del paciente. La hipovolemia va a ser secundaria a varias enfermedades que dentro de este contexto ustedes ya saben cuáles son. ¿Ya? El paciente puede venir por vómitos, por diarreas, quemaduras, hemorragias, atrapiamiento a tercer espacio porque no hay buena presión oncológica, el bajo gasto por insuficiencia cardíaca, impacto agudo en miocardio, las arritmias que también te comprometen la hemodinamia, el taponamiento pericárdico, el tromboembolismo pulmonar masivo. El taponamiento pericárdico, ¿qué estaría comprometiendo? Nos acordaremos dónde está terceros. Aquí que también está la taponamiento pericárdico. ¿Qué crees que te altera para que haya hipotensión renal? ¿Qué es taponamiento? ¿Qué entiendes por taponamiento? No circulación, hay una obstrucción por ejemplo, a nivel cardíaco. ¿Ya? Ustedes se acuerdan que tiene una envoltura y un pericardio. Ese pericardio se puede llenar de líquido, de pus, de sangre y causa un taponamiento cardíaco con un derrame pericárdico. Entonces el corazón no tiene buena capacidad de diástole y tampoco tiene buena capacidad de sístole, entonces no tiene un buen gasto cardíaco, ahí lo dice, y por lo tanto condiciona una hipoperfusión. Y el que nos importaba, ¿no? El choque séptico, lastimosamente, esta es la causa más frecuente para que todos los pacientes condicionen hipoperfusión y lesión renal, ¿ya? El síndrome hepatorenal, la pérdida de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, aquí, perdón, del flujo sanguíneo renal, aquí habíamos hablado de los IECA, de los ARAS, que el sistema renina-angiotensina-aldosterona trata de mantener la perfusión mediante la angiotensina 2, pero cuando nosotros estamos frente del contexto de un paciente con hipertensión y recibe IECAS y ARAS y aparte tiene un problema renal, va a ser bien difícil de manejar. Aquí ya hemos hablado, choque hipovolémico no solamente es la pérdida de sangre, también es la pérdida de agua como tal, por eso puede ser traumático, no traumático, un hipovolémico traumático y un hipovolémico puro. El choque cardiogénico no solo piensen que es infarto, también puede ser arritmias, también puede ser alteración de la conducción. Un paciente con bradicardia, con taquicardia, no tiene ni buen tiempo de llenado, ni buena sístole, por lo tanto causa hipoperfusión. Que tenga valvulopatías también, aparato valvular, etc. Entonces, cualquier situación que te altere el flujo sanguíneo por compromiso cardiovascular te va a causar una lesión renal. La pérdida de del flujo sanguíneo renal hemos indicado que puede ser por diferentes situaciones, principalmente IECAS y ARAS. Entonces, dentro de la vasodilatación, el choque distributivo es la situación más frecuente. Y no olviden que el choque distributivo son tres: séptico, anafiláctico, neurogénico. El séptico es porque el proceso infeccioso va a dar lugar a una gran liberación de citocinas inflamatorias, prostaglandinas, leucotrienos, lipoxinas, etc. Y todo eso que nos van a causar vasodilatación, hipoperfusión renal.
El choque anafiláctico, más al contrario, es una reacción de antígeno-anticuerpo, es una reacción hiperalergénica con liberación de inmunoglobulina E, y esa inmunoglobulina E, mediante interleucinas 4, 5 y demás, van a activar a los mastocitos, y los mastocitos liberan gran cantidad de histamina. ¿Y la histamina qué es? Un vasodilatador potente y un broncoconstrictor potente. El paciente presenta una hipotensión severa y compromiso de vía aérea. ¿Tratamiento qué es? Adrenalina y, pues, en algunos casos corticoides, en la mayor parte, y en algunos casos intubación orotraqueal para poder asegurar vía aérea. Nada que ver, pero también es un choque distributivo. Y el neurogénico es en aquellos pacientes que tienen trauma raquimedular. ¿Ya? Un trauma raquimedular, imagínense, hay una sección de la médula y ustedes saben que por la médula pasa lo que va a ser el sistema nervioso simpático. Entonces, como pierden el tono simpático, no tienen buena presión, no hay buena frecuencia, tienen hipotensión radical, y en esos casos que hay que dar, pues medicamentos que actúan a nivel de los receptores altos, porque va a predominar el parasimpático, igual están en un estado de choque distributivo. Pero dentro de esos, el séptico es el más frecuente en nuestros medios, una sepsis inducida por una infección, ya, que va a ser generalizada, que libera lactato por la hipoperfusión y que no te responde a líquidos, ya, y lo van a ver muchas veces, en las cuales van a tener pacientes que le dan volumen, no mejora, inician vasopresor, no mejora, y resulta que tenía acidosis. La acidosis también te causa vasoconstricción severa y el paciente te empieza a hipotensar, y hasta que no corrijas la acidosis sea respiratoria metabólica, el paciente nunca va a compensar. Ya, entonces en este contexto tienen que valorar a todos los pacientes. Yo, por ejemplo, tengo una paciente con choque neurogénico. Es una paciente con artritis reumatoide que ha recibido corticoides toda su vida, ha hecho osteoporosis y su mala suerte se cayó de las gradas y hizo un trauma raquimedular entre C3 y C4. Ahora está cuadriplégica y como tenía osteoporosis no solo se hizo una lesión cervical, se fracturó por todo, tiene fisuras en todo su cuerpo, fractura de cadera, fractura de... Y está muy mal, no creo que salga, y es muy joven, 32 años. Entonces, vean, estas son las causas de lesión renal aguda, ya sea el choque obstructivo, distributivo, cardiogénico, hipovolémico. ¿Qué tenemos que hacer? Corregir la hipoperfusión. Entonces, el obstructivo es porque hay una obstrucción. Si tienes derrame pericárdico, le voy a hacer pericardiocentesis. Si es un neumotórax que causa choque obstructivo, le pongo clorostomía. Si está con choque distributivo del séptico, ¿qué tengo que dar? Vasoconstrictores, antibióticos, corregir la infección, se revierte el proceso infeccioso, ya no liberan prostaglandinas ni cualquier otro mediador inflamatorio, y pues ya no tendría que causar vasodilatación. Si es cardiogénico, hay que tratar el problema de la bomba, hay que dar beta-adrenérgicos, sinotrópicos, y si es pérdida de contenido hipovolémico, volumen. Y de todos estos, ¿cuál es el más frecuente? El séptico. Y en segundo lugar, el hipovolémico, y en tercer lugar, el cardiogénico, y en segundo, el obstructivo. Entonces, tanto en el distributivo como en el hipovolémico, ustedes tienen la obligación de ¿qué? Restablecer esa perfusión a nivel renal, porque si no la restablecen, progresamos. En la pre-renal hemos indicado que cuando hay pérdida de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral es porque se altera el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y porque no olviden que dentro de las prostaglandinas que producen mediante la vía de la citoxigenasa hay prostaglandinas que van a ayudar a la reabsorción de agua y de sodio, y eso mantiene la polemia. Entonces, cuando se altera este sistema renina-angiotensina, el riñón pierde la capacidad para mantener sus datos de perfusión. ¿Cuál va a ser la clínica? El paciente va a presentar con oliguria, ya está empezando a hipotensar, si está en situación de hipovolemia, tiene bajo gasto cardíaco, está vasodilatado, tiene una deshidratación bien evidente. No olviden que la deshidratación es diagnóstico, no pueden ponerle piel y mucosas deshidratadas en sus historias clínicas. Deshidratación es un diagnóstico y se clasifica leve, moderada y severa. Si ustedes quieren describir que el paciente tiene piel y mucosas secundarias a la deshidratación, pónganle secas, ¿ya? Piel y mucosas secas, no pueden poner deshidratadas. La fiebre también es un diagnóstico, se pone axas térmicas, no le pueden poner fiebre como motivo de consulta ni dentro de la historia de la enfermedad actual. Si el problema en el pre-renal es la hipoperfusión, sea por la pérdida de agua o por la pérdida de sangre, ¿qué tengo que hacer? Restablecer esa perfusión, pero para ello voy a tener que mejorar mis valores de la presión arterial, y ya hemos hablado de esto. Presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia, y el gasto es igual a frecuencia por volumen, y el volumen tiene sus tres determinantes: precarga, contractilidad, poscarga. Y si ustedes optimizan cualquiera de estos determinantes,
van a optimizar la presión arterial. Si quiero optimizar mi gasto, optimizo mi volumen sistólico, no le voy a causar taquicardia al paciente, porque cuando un paciente está hipotensando, ya hace taquicardia compensatoria, porque quiere compensar ese gasto cardíaco para mejorar su presión arterial. ¿Qué van a tener que optimizar ustedes? Volumen sistólico. ¿Cómo lo voy a hacer? Le voy a dar precarga, le voy a pasar volumen, voy a incrementar la contractilidad en un contexto de un choque hipovolémico. ¿Me servirá mejorar la contractilidad? Si ustedes saben que el problema es que le falta volumen, ya sea agua o sea sangre, ¿sirve de algo que le mejoren la contractilidad? ¿Sí o no? No, porque su corazón está bien, el corazón funciona bien, no está fallando la contractilidad. Entonces, ¿qué tengo que darle? Agua o hemoderivados. Entonces, ahí es donde no tienen que confundir ustedes. Si saben que el problema es agua o sangre, dale agua o sangre. Si saben que el problema es el corazón y no se contrae bien o tiene mala frecuencia, aquí le voy a dar inotrópicos para que se contraiga bien. Y si aquí está bradicárdico, pues le voy a dar medicamentos como, no sé, la atropina para mejorar su frecuencia cardíaca. ¿Se dan cuenta? Entonces no es lo mismo. Tienen que analizar eso en ese contexto, porque si le falta volumen no voy a ir y le voy a dar inotrópicos, por ejemplo, porque va a seguir la misma situación. El problema sigue ahí y tú le estás atacando por un lugar donde no es la vía para poder dar la solución a ese cuadro. En la aguda o la parenquimatosa hemos indicado, todas las tres renales van a progresar a una renal. ¿Y si progresa, culpa de quiénes? De nosotros. ¿Por qué? Porque no has optimizado lo que tenías que realizar en el paciente, es decir, no has mejorado la perfusión y por eso ha progresado a una renal. Y cuando progresa una renal ya es bien difícil la situación, porque la mayor parte progresan a hemodiálisis. Y vean, es el 10 a 20% de los fracasos renales agudos. Y se produce porque ya hay una lesión estructural del parénquima. Si ustedes se acuerdan, tenemos una médula, tenemos una corteza, y si vamos más pequeños, se acuerdan de las nefronas. Tenemos nefronas que son netamente medulares y extramedulares y interglomerares también. Entonces, el glomérulo tiene todas esas partes, ¿no ven? El túbulo contorneado proximal, la rama descendente, el asa de Henle, la rama ascendente, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Todo eso se encuentra disfuncional. Y ustedes saben que cada parte de la nefrona cumple una función. Reabsorben sodio, reabsorben agua, hacen el mecanismo de contracorriente, etc. Si todo eso no funciona, ¿creen que vamos a poder revertir esa lesión que ya es estructural? Difícil, es bien complicado. Entonces, si no trabajamos arduamente en esta fase, tengan por seguro que el paciente va a progresar al requerimiento de hemodiálisis. ¿Ya? Entonces, ¿por qué puede haber una lesión renal aguda parenquimatosa? Vasculitis, son enfermedades autoinmunes. Ustedes ya han buscado como tarea qué es el síndrome pulmón-riñón, por ejemplo. Hay pacientes que vienen con clínica respiratoria, están con accesos de tos con hemotoicos y lo abordan por otro lado, ¿no? Debe ser hemoptisis, debe ser tuberculosis, se ha teteado, no sé. Buscan cualquier otra causa y resulta que era vasculitis con un compromiso pulmonar y aparte tiene un problema renal. Y les he dicho, hasta que salga el perfil inmunológico tarda 5 o 7 días y mientras sigue corriendo la enfermedad y tú tienes que arriesgarte a darle bolos de corticoides para poder revertir esa progresión autoinmune. Puede ser por una microangiopatía trombótica, no olviden que las plaquetas que tienen que formar trombos, eso mediante la hemostasia primaria. Entonces los trombos también tienen la capacidad de ¿qué? Obstruir los vasos sanguíneos. Imagínense que obstruyan todo el flujo sanguíneo renal, obvio que te va a causar. Hipertensión maligna, también síndrome hemolítico urémico, la púrpura trombocitopénica, la coagulación intravascular diseminada, la preeclampsia, el atenemorismo del colesterol, etc. El tromboembolismo renal, muy raro, pero los pacientes que tienen hipercoagulabilidad es muy frecuente. El aneurisma de la arteria renal o aorta lo provoca. No olviden que el aneurisma va a ser una dilatación anormal de la pared. Cuando hay una lesión en la pared, ¿qué va a causar? Pues, ¿qué causa la lesión endotelial dentro de la arteria de Bridgewater? Riesgo de trombosis. Alteraciones glomerulares, aquí ya hemos hablado todas las glomerulopatías primarias y secundarias que hay, tanto el síndrome nefrótico como el síndrome nefrítico. Alteraciones tubulares, también ya hemos hablado de las afecciones tubulointersticiales que te van a causar una lesión renal aguda, no se olviden, ¿ya? Pueden ser también secundarios a fármacos, a infecciones, a la misma radiación. Entonces, al final, la nefropatía parenquimatosa va a ser secundaria a una isquemia y la isquemia va a ser secundaria a la hipoperfusión.
Entonces, cuando escuchen necrosis tubular aguda, ¿qué van a pensar? Una lesión renal aguda, renal o parenquimatosa, y en el hospital es muy frecuente decir necrosis tubular aguda. Ha progresado a NTA, necrosis tubular aguda. Entonces, en esta fase, por ejemplo, la lesión renal va a tener una fase de instauración. Luego hay una fase de oligonuria. El paciente empieza a bajar sus diuresis, deja de orinar, empieza a orinar menor a 0.5 ml/kg/hora, y tú le inicias diuréticos. Optimizas bulimia, le haces transfusiones, no sé, todo el manejo de la lesión renal que vamos a describir, y empieza a orinar. Y aquí les he explicado, uno puede confundir, piensa que los diuréticos están provocando el mecanismo de acción, cuando simplemente es una fase del establecimiento de la necrosis tubular aguda, que esté poliúrico, y uno se alegra, no, ha empezado a orinar, ese riñón arrancado gracias a los diuréticos, etc. Pero no es así, simplemente es una fase de la necrosis tubular aguda. Y si por alguna razón ustedes revierten esta poliuria, pues se va a restablecer, pero ese paciente ya tiene la antecedente de una lesión renal aguda, ya tiene lesiones de la estructura renal, y la creatinina que va a tener a partir de este momento ya no va a ser la misma subasal, ya va a ser incrementada. Y cada vez que tenga algún problema infeccioso, de deshidratación, lo que quieran, el paciente va a ser con más facilidad lesión renal aguda y tiene más riesgo de progresión a enfermedad renal crónica, es decir, que en cada oportunidad va perdiendo mayor capacidad funcional renal. Ahora, vean, en la fase de instauración se va a producir una pequeña disminución de la diuresis, hay factores predisponentes. En el postoperatorio es muy frecuente, ya los pacientes van a quirófano. Si ustedes ya han entrado a quirófano, han visto, el paciente en quirófano tiene que estar con todo, está monitorizado, le monitoriza presión arterial, saturación, frecuencia cardíaca. En algunos casos está con sonda urinaria, todos deberían estar con sonda urinaria, pero en algunos casos no tienen, no cuantifican diuresis, no saben cuánto orinan en la cirugía. ¿Y cuánto dura la cirugía? Por lo menos 1, 2, 3, 4 horas, dependiendo qué complejidad tengan. Pero si no cuantifican diuresis, ¿cómo saben que el riñón ha estado funcionando durante la cirugía? Porque en la cirugía pasa todo. Les hipotensan, les radicalizan, les hacen bajo débito, les desaturan. Entonces, no cuantifican, y a veces nosotros renegamos mucho porque de quirófano sale en la terapia y el anestesiólogo viene, te lo deja ahí, te da las hojitas, pero no te comenta qué ha pasado en el transoperatorio. Y aunque no crean, en el transoperatorio lo que pasa se queda ahí, no te dicen la verdad. Te dicen, sí, se ha descompensado, ha hipotensado y nada más, cuando de repente ha sido más complejo la situación. Y esa no es la forma de entregar pacientes. Ustedes tienen que decir toda la verdad para el beneficio del paciente. Les sangran en quirófano, y ¿qué es lo que hacen? Les meten líquidos en vez de hemoderivados. Efectivamente, hasta que tengan hemoderivados a disposición para poderles transfundir, va a pasar más de 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, pero tampoco pueden encharcar a los pacientes, porque si ustedes le meten soluciones cristaloides a un paciente que está con choque hipovolémico hemorrágico, lo único que van a causar es hemodilución de la hemoglobina, en primer lugar, y por lo tanto no va a haber buen transporte de oxígeno, y segundo, los pocos coágulos que puede formar ese paciente por su hemorragia se van a desprender por las soluciones cristaloides, ¿ya? Entonces, cuando tengan un paciente con sangrado activo, ¿qué es lo primero que tienen que hacer ustedes? Corregir la triada mortal. ¿Cuál es la triada mortal en un paciente con politrauma? Por ejemplo, según la TLS, la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía. Entonces tú le vas a calentar, haces calentar trazadas, lo calientas al paciente, le empiezas la transfusión y finalmente tienes que corregir la acidosis porque van a estar en acidosis estos pacientes. ¿Ya? Por fármacos nefrotóxicos, alguna vez, siempre pasa, tengan mucho cuidado en los pacientes que son viejitos. En los viejitos ustedes saben que el agua corporal va disminuyendo a medida que van envejeciendo, sus arterias se hacen más rígidas, tienen la presión alta, ya están con hipoperfusión en algunos casos. Pero los nefrotóxicos tienen que hacerlo muy bien, miligramo, kilogramo, peso, en esos pacientes, porque si se excede la dosis, estos viejitos rápido te hacen lesión renal por nefrotóxicos, ¿ya? Entonces siempre ustedes ya tienen una lista de todos los fármacos nefrotóxicos, ¿no? Principalmente antibióticos, entonces calculen bien la dosis y ajusten los antibióticos a la función, ¿ya? Vean que en esta fase inicialmente puede ser reversible. Si nosotros tenemos idea de cuánto orinado, con cuánto de creatinina trae, con cuánto está saliendo, etc., tenemos una idea para poder optimizar al paciente antes de que progrese, porque luego va a ir a una fase oligoanúrica. Vean, la diuresis disminuye a 400 ml en 24 horas.
empiezan a aparecer los signos de uremia, la urea se empieza a incrementar. Cuando ha ingresado estaba en 40, ahora está en 120, no está depurando ese riñón. Y cuando la urea se incrementa, ustedes saben que la urea por sí solita es un criterio de urgencia dialítica. Dentro del acrónimo AEIOU no significa que el paciente tenga que tener los 5, basta que tenga uno y ya tiene que ingresar a hemodiálisis. No tiene que esperar a que tenga todo. Tiene acidosis metabólica refractaria, a pesar que le han pasado bicarbonato, hemodiálisis. Tiene una sobrecarga de líquidos, a pesar que han tratado de detectar, han usado combinación de diuréticos, tiene que ir a hemodiálisis. La hipercalemia lo propio, si no responde a las medidas hipokalemiantes, diálisis. Y la urea, por supuesto. Un riñón que deja de orinar no va a depurar ni la urea, ni la luz, ni la creatina. ¿Listo? En la fase de la poliuria ineficaz, en esta fase va a haber un incremento de la diuresis, pero no va a haber corrección de la urea, y eso lo van a corroborar en los laboratorios. Es decir, que ese riñón que se encuentra lesionado va a empezar a orinar. Orina 1000 por día, 2000 por día, 2500 por día, y uno se alegra y dice, no, ese riñón ya arrancado, ya está cumpliendo sus funciones, pero le toman controles laboratoriales y la urea sigue aumentando o no baja, y la creatinina lo propio, y uno se empieza a preocupar. ¿Por qué? Porque si está funcionando debería depurar, pero si no depura esos azoados, por más razón va a necesitar criterios de urgencia de luz. Ya te hacen alteraciones hidroeléctricas, hipercalemia, hiperfosfatemia. En algunos casos no puede estar presente y directamente les va a progresar pues, a una neumonía. En algunos casos se va a lograr restablecer, ¿ya? Pero ya les he indicado que no va a tener la misma función que antes. Y ese riñón tiene mayor riesgo a lesionarse en una siguiente oportunidad. En la lesión renal aguda postrenal, ¿ya? Esta se va a producir por una obstrucción de la vía. Ahí nos tenemos que acordar de todo lo que va a ser el sistema pilocaricial y los uréteres. Entonces el paciente va a tener una obstrucción. Puede tener una litiasis renal, puede tener hiperplasia benigna de próstata, puede tener un tumor, puede tener cualquier condición que les cause una obstrucción. Y cuando existe una obstrucción, esos uréteres se van a empezar a dilatar y va a causar una hidronefrosis. Y por lo tanto, ya hemos hablado, por ejemplo, en infección de tracto urinario, que alteraciones anatómicas como la hidronefrosis va a condicionar que haya estancamiento de la producción de orina, y es un factor de riesgo para infección del tracto urinario. Y si tiene alguna alteración anatómica, pues es una infección complicada. Eso lo hemos mencionado cuando hemos hablado de infecciones. Entonces vean cómo va a haber bastante sobrecarga para el número y el túbulo, porque no va a poder eliminar. Si esa obstrucción se mantiene, pues se va a establecer una necrosis tubular. Entonces vean por los dos lados. Si la pre-renal progresa, necrosis tubular. Si la post-renal no se corrige, necrosis tubular. Entonces tienen que corregir. De todas las cual va a ser la más fácil, podríamos decir, la post-renal, porque es obstructiva. Si tiene hiperplasia de próstata, que venga al urólogo, que le programe, que le hagan prostatectomía, etcétera, que vean y que se resuelva. ¿Se entiende? Si tiene hidronefrosis, no sé, le pondrán una nefrostomía, por ejemplo. Hay pacientes que vienen con nefrostomía toda su vida y es bien feo. Viven con un tubito que va directo al uréter y por ahí orinan por bolsitas. Como los pacientes que son portadores de colostomía, igualito hay. Entonces vean que es bien complejo. Y no puede suceder eso por descuidos del personal, ¿no? Entonces siempre hagan un manejo multidisciplinar. Si ven que la creatinina se está incrementando o la urea está incrementando, el paciente está bajando la diuresis, ustedes pueden iniciar el manejo, sí, y llamen al nefrólogo para que el nefrólogo se encuentre al tanto y aparte deje sugerencias u otras indicaciones para que el paciente pueda mejorar su contexto clínico. No esperen hasta la última hora, que generalmente pasa cuando ya no hay nada que hacer, recién llaman, llámenme. No tienen que esperar a eso. ¿Listo? Vean, esa es la causa del 10% de lo que va a ser de las causas. Y dentro de las etiologías vamos a hablar de una obstrucción ureteral. Vean, va a ser intraluminal, como la litiasis, puede causar una obstrucción unilateral, no va a ser bilateral. Puede ser por coágulos, puede ser por necrosis de las papilas. Vean, es más frecuente en pacientes con diabetes o pacientes que consumen analgésicos de forma crónica. Puede ser intraparietal por un hipernefroma, un urotelioma, la estenosis del uréter, o puede tener una malacoplaquia. Una extrínseca, la fibrosis retroperitoneal, no va a causar dilatación, puede ser idiopática, puede ser por radiación, puede ser neoplasias, puede ser por ligadura iatrogénica. Esta, de hecho, es una de las complicaciones, no vamos a decir frecuentes, pero que puede suceder en las cesáreas.
En las cesáreas a veces se les complica con sangrado y por querer ligar un vaso terminan ligando el uréter. Entonces ahí por ejemplo se complica el cuadro. Obstrucción del cuello vesical, la hiperplasia benigna de próstata ya va a causar un fracaso renal obstructivo, vamos a decir que es el más frecuente. El cáncer de próstata también, tienen que aprender a diferenciar el cáncer de una hiperplasia, para eso se hace tacto rectal y se pide el antígeno prostático sérico. La vejiga neurogénica, lo propio, coágulos a nivel de la vejiga. Pelvis congelada hace referencia, a ver, no sé si han tenido oportunidad de ver traumas abdominales. Llega un paciente y hacen un trauma, ¿ya? Entran a operar, pero no se logra resolver el cuadro. El paciente hace hipertensión dentro del compartimento abdominal y todo se empieza a comprometer y al final llega a un estado en que el abdomen se congela y ya no se puede hacer absolutamente nada. Es decir, que ni operando ni haciendo todo lo que se espera, ese abdomen puede llegar a mejorar. Entonces lo mismo sucede pero en cavidad pélvica, por eso es una pelvis congelada. ¿Se comprende? Hay un incremento de la presión en la cavidad pélvica que te va a comprometer todos los órganos. El diagnóstico, no lo olviden, anamnesis y la exploración física. Si es presrenal, van a buscar datos de deshidratación, no se olviden. Van a buscar la presión arterial, si se encuentra baja, etc. Van a descubrir la presencia del globo vesical. ¿En qué pacientes esperarían encontrar globo vesical? En una obstructiva. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento inmediato en ese rato? Instalar la sonda vesical. Ustedes le ponen la sonda, venden las resistencias de la hiperplasia y con eso ya evacúan la vejiga y el paciente va a seguir orinando y con eso ganan tiempo. Las sondas vesicales generalmente se les pone en un tiempo de 7 a 14 días, pero en el promedio cada 7 días se hace un recambio de la sonda vesical. Hay sondas más especiales como las sondas siliconadas que pueden durar hasta 30 días, un mes, ya, entonces les da tiempo. Ahora, cuando es bien difícil y hay mucha resistencia, viene el urólogo y a la sonda le mete un alambre, un fierro así de grande y con el fierro hacen correr. Imagínense, horrible, ¿verdad? Y sangra, etc. Y el paciente grita. Pues a los chicos, entre amigos, háganse un taco rectal. A partir de los 20 años ya está incrementando el tamaño de la glándula prostática. Entonces, ahí por si acaso, siempre hagan electrocardiograma a sus pacientes con lesión renal o con datos de enfermedad renal crónica. Como ya no manejan medio interno, hacen hiperpotasemia y les van a molestar. Acuérdense, ¿dónde está el electro? Ustedes bien que dice, está con potasio de 5.8, de 6, ¿dónde está el electro? Les van a molestar. Tienen que tomarle un electrocardiograma a su paciente. ¿Listo? ¿Y qué alteraciones se pueden encontrar? Onda P y pura, estamos hablando. ¿Y el electro cada cuánto lo podríamos realizar? Depende, porque basta que tú tomes un electro y un control de laboratorio, sabes que está con hipercalemia, lo vas a corregir, no vas a esperar a que incremente. Lo corriges y simplemente ya tienes que monitorizar concentración sérica con laboratorio, ya no vas a monitorizar el electro. El electro es para saber que la hipercalemia te está repercutiendo a nivel cardiovascular, no para diagnosticar ni para tratar la hipercalemia. Para eso es el laboratorio. Radiografía de tórax, tienen que ver si no se está complicando con el edema agudo del pulmón. No olviden que ese paciente, si está con poliuria, con oliguanuria o con una anuria, ya no va a orinar y todo el líquido donde va a ir a tercer espacio y a los pulmones y les va a hacer edema agudo del pulmón. Y ahí ya se complica la situación porque ya tiene un compromiso respiratorio y puede requerir soporte ventilatorio. Entonces tienen que hacer un sedimento urinario en fresco, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar en el sedimento? Vean, para una lesión renal, prerrenal, los cilindros llaninos pueden ser fisiológicos, ¿ya? Pero algo que es muy marcado y es pregunta de toda la vida es, en una necrosis tubular, ¿qué esperas encontrar? Cilindros granulosos. Si el examen general de orina te dice presencia de cilindros granulosos, estás frente a una lesión renal, prerrenal o renal. Renal. Pero después la necrosis tubular aguda. Intraparitosa. No, renal. Es la renal parenquimatosa. Entonces, a ver, si han visto exámenes generales de orina, estoy seguro que sí, dicen, ¿no ves? Cilindros llaninos, cilindros granulosos, cilindros serios, se observa cristales, se observa leucocitos, se observa eritrocitos, etc. ¿Ven cilindros granulosos? Ya está el diagnóstico de
necrosis tubular aguda. Entonces ya saben que ni es prerrenal ni es postrenal, más su anamnesis, más su historia clínica, ya tienen que saber por dónde abordar. Cilindros hemáticos, hemos indicado la hematuria, ¿para qué nos ayuda? Síndrome nefrítico, ¿ya? La glomerulonefritis, también para vasculitis es importante, vean, son patognomónicos de hematuria de causa glomerular, glomerulopatías. Cilindros de leucocitos con piuria, nefropatía tubulointersticial, pielonefritis. Ojo, no va a ver esto en la I2 baja, no olviden que la I2 baja es anatómicamente prácticamente uretra. En cambio, una I2 alta te compromete el parénquima renal, por eso se llama pielonefritis. Entonces ahí no van a esperar encontrar, por ejemplo, ningún tipo de cilindro, sería muy ilógico. Cilindros eosinofílicos, vean en una nefritis tubulointersticial por hipersensibilidad. Cilindros serios, insuficiencia renal crónica, y cilindros grasos, un síndrome nefrótico. No olviden que se pierden lípidos en un síndrome nefrótico. ¿Ya? Diagnóstico, bueno, ahí vamos descubriendo. La ecografía renal les va a orientar, ya hemos indicado, en el caso de un renal agudo, los riñones pueden estar de tamaño normal, va a haber buena diferenciación córtico-medular y en algunos casos van a estar incrementados de tamaño, una nefropatía parenquimatosa aguda. En cambio, en la crónica, los riñones son más pequeños, sufren atrofia y hay una mala diferenciación. ¿Listo? Entonces, la ecografía para eso sirve, para diferenciar aguda de crónica, y no olviden que la crónica son riñones pequeños con alteración córtico-medular. Y ahí piden la pregunta, ¿cuánto mide el riñón? Las reglas, 12, 6 y 3. 12 centímetros de eje longitudinal, 6 de ancho y 3 de antero-posterior. ¿Listo? Entonces eso se tiene que acordar. Y en la ecografía les reportan, a ver, el riñón mide 13 milímetros, etc. Perdón, no sé, 113 milímetros para que sea centímetros. Por lo tanto, la ecografía les va a ayudar a orientar el diagnóstico también, pero no pueden depender de todos los estudios de imagen. ¿Ya? La diabetes, vea, la amiloidosis o la poliquistosis y la trombosis pueden cruzar con un riñón aumentado de tamaño. Efectivamente, igual, no olviden que la nefropatía diabética, que es una de las causas, por ejemplo, del síndrome nefrótico, también va a interferir con lesión renal aguda. Como es un paciente con diabetes, con hiperglucemia, y la glucemia te va a causar deshidratación porque te aumenta la osmolaridad, obviamente te va a dar lugar a un fracaso renal pre-renal. ¿Listo? La ecografía también les va a descartar un proceso obstructivo, porque cualquier paciente que llega con un problema de abdomen, aunque no crean que es lo primero que piden antes de revisarle, ecografía de rastreo abdominal, que le vean vaso, páncreas, estómago, intestino, el apéndice, todo le hacen explorar para un dolor de abdomen, cosa que no debería ser así. Lo mismo sucede en nefrología, llega el paciente, ecografía renal, vesical, prostática si es masculino, pre y post-miccional, así le piden todo lo de ecografía para descartar todo. Obviamente ya en nuestro contexto ustedes tienen que ver, ¿no? Porque a veces el paciente es bien exigente. Aquí, como les he dicho, no pueden pecar de más ni pecar menos. O sea, no pueden hacer de más las cosas u obviar algunas cosas. Tienen que hacer lo que corresponde según su criterio. La biopsia, no ya les he indicado, la biopsia generalmente no se hace, sí se hacen las glomerulopatías, es más útil en el síndrome nefrótico, no se olviden, pero sí nos puede ayudar a establecer el diagnóstico del fracaso renal. ¿Ya? Entonces, vean, en un síndrome nefrítico agudo, por ejemplo, los sedimentos característicos, ¿cómo van a ser? En el síndrome nefrítico, la orina va a ser rosada, ¿ya? Va a tener microhematuria, puede tener cilindros eritrocitarios, granulosos, porque sí, el síndrome nefrítico generalmente se acompaña de lesión renal aguda, rara vez va a tener una leucocituria. En cambio, el síndrome nefrótico, vean una orina más clara, amarilla, espumosa, porque pierde proteínas, va a tener lipiduria porque pierde lípidos, y vamos a encontrar células tubulares, vean, no vamos a encontrar hematuria aquí. En cambio, en una glomerulonefritis crónica va a haber un sedimento telescopado. ¿A qué se llama eso? A un sedimento nefrítico, es decir, que va a tener hematuria, con cilindros serios, porque los cilindros serios son característicos de la enfermedad renal crónica, que nos van a indicar atrofia tubular. Entonces, esto sí se les van a preguntar, ¿qué es el sedimento telescopado? Sedimento nefrítico más cilindros serios e indicadores de atrofia tubular. ¿Ya? Entonces, eso sí tienen que saber. Bueno, vamos con el tratamiento. Lo primero, hay que monitorizar el volumen extracelular del paciente. ¿Cómo lo hacemos? Seguí nomás, ¿qué te preocupes? Y hazte un panel viral, descarta que sea influenza.
Estás tomando acitromicina, ¿por qué estás tomando acitromicina? A todos sus pacientes que sean renales, tienen que pesarlos de forma diaria. Tienen que saber si el paciente está perdiendo peso o está ganando peso. Esa pérdida o aumento de peso les va a reflejar o pérdida o ganancia del volumen extracelular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si está con diuréticos y está orinando, tiene que perder peso, ¿no? Tiene que perder agua. Si hoy estaba, no sé, 62 kilos y ha orinado en todo el día, no sé, 8 litros, mañana obviamente va a bajar, ya no estará 62, estará 61, 60. Eso les va a ayudar a poder ver si el paciente está con datos de sobrecarga o no. ¿Listo? Hay que controlar la tensión arterial. ¿Listo? Entonces, esto es fundamental. ¿Para qué vamos a controlar la tensión arterial? Para sacar la tensión arterial media. 2 veces diastólica más sistólica entre 3 y nos vamos a asegurar que su presión arterial media sea de ¿cuánto? Mayor o igual a 65. Pero en pacientes que sean más crónicos, como hipertensos crónicos, etc., esta presión va a tener que ser un poco más alta, 80-85 son las recomendaciones, porque ya son hipertensos, su organismo está acostumbrado a presiones más altas para poder mantener una buena perfusión. Vean la nutrición, ingesta calórica adecuada, hay que evitar el catabolismo, hay que restringir las proteínas. ¿A cuánto? A 0,7 gramos por kilogramo día. En cirugía, ¿qué les has enseñado? ¿Cuánto es el requerimiento de proteínas? De 1.2 hasta 2 gramos kilogramo peso, es decir, que si pesas 60 por 1,60 o 60 por 2, 120, tú al día deberías recibir entre 60 a 120 gramos de proteínas para mantener un buen balance nitrogenado, ¿ya? Pero en los pacientes renales tienes que restringir las proteínas. ¿Listo? Los fármacos, todos los fármacos hay que ajustar al grado de función renal. Tienen que ajustar todos los antibióticos principalmente, no se olviden, de nada sirve que monitoricen, que tomen la presión arterial, que restringan proteínas y al final vas a recibir medicamentos que son nefrotóxicos y esos nefrotóxicos van a seguir empeorando la situación. Entonces ajusten los antibióticos y eliminen cualquier otro fármaco nefrotóxico, eliminen IECAS, IARAS, porque ya saben que esto va a causar la pérdida del flujo de autorregulación sanguínea a nivel renal. Los diuréticos, en especial ahorradores de potasio, hay que tratar de evitarlos, y obviamente los AINES también, que son nefrotóxicos. ¿Listo? Y tienen que... Y si es hipertenso, ¿tendríamos que manejar antagonistas u otra familia? Tienes que cambiar el tratamiento antihipertensivo. Si tú sabes que los IECAS y los ARAS, por ejemplo, te van a empeorar lo que va a ser la autorregulación sanguínea renal, vas a cambiar, pues por unos días que no le des IECAS y ARAS, su hipertensión no va a cambiar, ya es hipertenso crónico. Entonces cambia otros antihipertensivos, dale antagonistas de calcio, dale beta-bloqueantes, cualquier otro hasta que se resuelva la lesión renal. Pero esto está muy discutido, en que no ya está saliendo varios artículos que están comparando IECAS y ARAS en pacientes hipertensos con lesión renal aguda. Ya se está tratando. Ustedes saben que la medicina cada vez va cambiando. Por ejemplo, esta de la presión arterial media mínima de 65, antes era 75, ahora de 65 ha bajado. Quién sabe, de aquí a unos años ya no va a ser 65, va a ser 60. Entonces, todo a medida que va avanzando la medicina basada en la evidencia, se trata de corroborar si lo que pensábamos que realmente era cierto lo es. Y empiezan a hacer ensayos, etcétera, para poder comprobar la evidencia. Entonces, por ejemplo, esto ya está en discusión. Dicen, no le quites IECAS y ARAS porque se está demostrando que no va a repercutir dentro de la autorregulación o no va a repercutir dentro del sistema renina-angiotensina-aldosterona para los pacientes en un contexto de lesión renal aguda. Hagan manejo de todas las complicaciones hidroelectrolíticas, principalmente el potasio y el fósforo. Si el paciente tiene hipercalemia, medidas hipocalemiantes. Si tiene hiperfosfatemia, denle quelantes de fósforo. Ya han visto en la enfermedad renal crónica qué quelantes de fósforo podemos dar: hidróxido de aluminio, carbonato de calcio y demás. Si tienen sobrecarga, restrinjan sodio, restrinjan agua. Eviten los diuréticos en algunos casos, porque los diuréticos, por ejemplo, en una prerrenal me servirá. Si ustedes saben que la prerrenal es porque ha perdido líquidos
darle diuréticos para que empiece a orinar no será el tratamiento. No, primero optimizas la fluidoterapia. ¿Por qué? Porque simplemente vas a condicionar que la evolución sea peor. Le vas a sacar más líquido y al paciente le falta líquido. Y la ultrafiltración es parte de las modalidades de la terapia de reemplazo renal. Dentro de las modalidades tenemos la hemodiálisis, tenemos la hemodiafiltración, la hemoperfusión y tenemos el ultrafiltrado. El ultrafiltrado solo nos sirve para sacar el exceso de líquido en el paciente. En cambio, la hemodiálisis nos ayuda a sacar moléculas que el riñón no puede depurar. ¿Qué moléculas tendrán que ser? Urea, NUS, creatinina. Entonces la hemodiálisis puede ser urea, NUS y creatinina. Y en algunos pacientes se hace una combinación. Vamos a hemodializar y le vamos a ultrafiltrar. Le vamos a sacar esos azoados y le vamos a sacar el exceso de líquido. Pero ustedes ya han visto que la diálisis no es tan sencilla como la ven. Han visto la gran variedad de complicaciones que hay. El síndrome postdialítico, el edema cerebral, hipertensión, hipotensión durante la sesión de hemodiálisis, etc. Incluso fallecen durante las hemodiálisis, por eso tienen que tener bastante cuidado. ¿Ya? Algo característico, los sedimentos. Nosotros podemos pedir sodio urinario, ¿ya? Podemos pedir el FENA, podemos pedir la osmolaridad urinaria, la densidad urinaria, los cilindros, urea urinaria y la urea en plasma, el BUN en plasma y la creatinina en plasma y la creatinina urinaria y la creatinina en plasma. Estos ya son índices urinarios donde utilizamos azoados, tanto en su concentración de orina versus en plasma. ¿Para qué me servirá esto? Todo de este lado es para saber si es prerrenal y todo de este lado para saber si es necrosis tubular aguda o lesión renal aguda renal. Si tú tienes un FENA menor a 1, la lesión es prerrenal. Si es mayor a 1, es renal. Si tienes una osmolaridad urinaria mayor a 500, probablemente sea una prerrenal, porque está deshidratado y la osmolaridad urinaria aumenta. Pero si es menor a 350, probablemente sea una necrosis tubular. Lo mismo, vean cilindros llavinos, cilindros granulosos para necrosis tubular aguda. Ahora, esto se hará en nuestro medio, es bien complejo. ¿Por qué? Porque si el paciente no está orinando, ¿qué muestra de orina vas a mandar para que se procese todo esto? No hay orina. Entonces no se puede pedir todo esto. Pero así orine, no sé, 50 mililitros en 24 horas, eso se manda a estudio, porque esta orina se hace en una recolección de 24 horas. Inicia a las 8 de la mañana la recolección, por eso va a estar con sonda, y termina a las 8 de la mañana del día siguiente, y todo lo que se ha logrado recolectar se manda a estudio. Así como se puede mandar, no sé, 100 ml de orina, en algunos se manda hasta así, con 5 botellas va al familiar y lo deja al laboratorio, sus 5 litros de orina, y te corren todos estos estudios. Y con todo eso tú estableces, es una prerrenal, vamos a optimizar las causas de la prerrenal, o es una renal, ya tienes que empezar a preocuparte un poco más y tener esa chance de que tal vez va a ir a hemodiálisis, tal vez no, etcétera, en qué fase estará, y todo eso tienen que evaluar, y esto les van a preguntar de por vida, ¿cómo está la FENA? Que es la que más se hace en nuestro medio, ¿ya? No olviden que cualquier paciente, no solamente los enfermos renales crónicos te van a hacer el ADIOU, el renal agudo también te va a hacer acidosis metabólica, también te hace hipercalemia, también te hace sobrecarga y también te hace uremia. Entonces basta que tenga uno de estos para que vaya a hemodiálisis, ¿ya? Siempre y cuando sea refractario al tratamiento. Perfecto. Entonces, la diálisis de repente no va a mejorar el pronóstico, porque les he explicado por qué hay contaminados. Cuando un paciente va a hemodiálisis, tiene 50% de que su riñón, con la ayuda de la hemodiálisis, arranque y empiece a orinar. Y el otro 50% es que va a depender de hemodiálisis toda su vida. Entonces es bien complejo, ¿ya? Quieren que mientras más temprano entre a hemodiálisis, es mejor el pronóstico para el paciente. Mientras más tarde es mucho peor. Por eso hoy en día se discute la terapia de reemplazo renal, ¿es mejor temprana versus tardía? ¿Cuál harían ustedes? Es como lo mismo, me voy a pecar menos, voy a pecar más. Entonces sigue en discusión,
Pero ¿qué dice la evidencia? Que la temprana te va a mejorar el pronóstico, te disminuye la mortalidad, etc. ¿Ya? Entonces tiene que tener bastante cautela con todo esto. Dentro del abordaje del tratamiento, una vez que ustedes han indicado si es prerrenal, renal o postrenal, en la prerrenal hemos indicado que el problema ¿cuál es? Volumen, ya sea agua o sea sangre. Entonces, ¿qué tengo que evitar? Uno, que progrese de prerrenal a una renal, porque va a tener peor pronóstico. Segundo, tengo que mantener una buena hemodinamia. ¿Y la hemodinamia qué es? La hemodinamia es presión arterial, gasto cardíaco, frecuencia cardíaca, volumen sistólico, precardia, contractilidad, postcarga. Todo eso tengo que evaluar en el paciente y optimizarlo para poder corregir la hipoperfusión. Hay que fomentar la buena hidratación, obviamente ya. La mejor vía siempre es la vía oral, pero pues en algunos casos cuando hay bastante deterioro tiene que ser por vía endovenosa la reanimación. Hay que suspender diuréticos, es muy tonto, no le falta agua y le voy a sacar lo poco que tiene. Y van a suspender IECAS y ARAS, ¿ya? Entonces aquí tengo que optimizar la boleta. No voy a optimizar AINES, ¿ya? Nada de AINES, ya saben que te va a bloquear la POX y te va a causar que no reabsorba agua en solo nivel renal. Hay que buscar derivar a un hospital donde se pueda hacer un manejo apropiado. Por ejemplo, si tú tienes lesión renal aguda en tu centro de salud, no lo vas a internar y lo vas a manejar. Lo diagnosticarás, harás un manejo inicial y lo mandarás a un centro de segundo nivel donde sí cuente, por ejemplo, con la especialidad de medicina interna y a un tercer nivel donde cuente con un nefrólogo. ¿Se comprende? Entonces no lo van a retener, hacen el abordaje inicial. Tienen que evitar medidas invasivas en pacientes con patología, con bajas esperanzas de vida. Aquí ya ustedes tienen que priorizar, ¿ya? Obviamente, según el contexto, ¿ya? Por ejemplo, yo a veces soy un poco cruel cuando me mandan mis consultas de abuelitos. Digamos, como este domingo me ha llegado un abuelito de 89 años. 89 años yo creo que ya es suficiente, ¿no? Con 89 años que entra a la terapia, es feliz.